En el funeral de mi esposa, mi hijo me susurró: «Ojalá hubieras seguido los pasos de tu madre». Me levanté y le dije: «Prefiero hacer otra cosa», y me marché. 30 minutos después, entró en pánico. 58 llamadas perdidas. No creerán lo que hice. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora mismo. Me quedé de pie junto al ataúd, con la mano descansando sobre la caoba pulida que se sentía fría incluso a través del forro de satén blanco. Mariana se veía en paz. El especialista había hecho un trabajo excelente, mejor de lo que esperaba para lo que el cáncer de páncreas deja a su paso. 2 años viéndola desaparecer, una célula a la vez, una libra a la vez, hasta que la cama de cuidados paliativos se convirtió en nuestro mundo entero. El goteo de morfina, sus últimas palabras susurradas sobre lo orgullosa que estaba, sobre nuestra vida juntos, sobre cuánto amaba el jardín que habíamos plantado hacía 30 años. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas detrás de mí, proyectando patrones ámbar sobre la alfombra de la casa funeraria. Podía escuchar a la gente moviéndose, preparándose para irse. La señora Guzmán, la vecina de al lado, me tocó el hombro. Mariana luchó tan duro. 2 años. Nunca te apartaste de su lado. Asentí porque hablar me parecía imposible. Ella apretó mi brazo y se dirigió hacia la salida con los demás. La multitud disminuyó. 20 personas se convirtieron en 15, luego en 10. Luego solo quedaron los rezagados que no sabían cómo irse con elegancia. «Deberíamos ir a la casa», dijo alguien detrás de mí. Mi casa. El velorio. Había olvidado esa parte. El viaje en coche pasó en fragmentos, árboles, semáforos. Mis manos en el volante. Luego estaba de pie en mi propia sala de estar, rodeado de voces que parecían venir de bajo el agua. La gente sostenía platos de papel con triángulos de sándwich y ensalada de pasta. Hablaban en esos tonos apagados reservados para los recién dolientes, voces llenas de una simpatía cuidadosa. Julián estaba en la esquina cerca de la estantería, Valeria a su lado. No hablaban con nadie más. Julián miró su reloj, un Rolex que yo le había regalado por su cumpleaños número 30. Valeria se desplazaba por la pantalla de su teléfono, su pulgar moviéndose con toques rápidos. De repente se rió, luego se contuvo, mirando a su alrededor para ver si alguien lo había notado. ¿Podemos irnos pronto? Su voz llegó más lejos de lo que pretendía. Esto es deprimente. Se supone que debemos encontrarnos con los López a las 7. Julián la mandó callar, pero no con convicción real, solo como un gesto automático. Miró su reloj de nuevo. Me moví por las habitaciones como un fantasma en mi propio hogar. Acepté condolencias. Asentí ante historias sobre la bondad de Mariana. Alguien mencionó su trabajo voluntario en la biblioteca. Otra persona recordó cómo había organizado el club de jardinería del vecindario. Estos extraños conocían a mi esposa mejor que mi propio hijo. La multitud disminuyó. 6 personas. 4. 2. Luego, solo la familia. Me paré cerca de la chimenea, mirando brasas que no recordaba haber encendido. La repisa sostenía fotografías enmarcadas. Nuestro día de boda, Julián de niño. Vacaciones que habíamos tomado cuando el mundo todavía tenía sentido. Pasos se acercaron. Julián. Se posicionó entre la puerta y yo, bloqueando mi vista del pasillo. «Papá, tenemos que hablar del testamento». Su voz no tenía incertidumbre, ni dolor, ni reconocimiento de que acabábamos de enterrar a su madre. «Todo sigue configurado como estaba, ¿verdad? ¿No cambiaste nada?» Me giré lentamente, miré su cara. Realmente lo miré. ¿Cuándo se había convertido en este extraño? ¿Este hombre que llevaba colonia cara e impaciencia como accesorios a juego? ¿Qué acabas de decir? La pregunta salió en voz baja, peligrosa. Él cambió su peso de un pie a otro, la irritación parpadeando en sus rasgos. «Oh, vamos, no te hagas el confundido.
Miró a Valeria, quien se había acercado, formando un frente unido. Hemos sido pacientes, viviendo aquí, ayudando. Ayudando. Repetí la palabra como si estuviera probando su significado. Sí, ayudando. Pero seamos realistas. Julián se cruzó de brazos. Sería mejor si hubieras seguido el camino de mamá, viejo. Al menos entonces podríamos vivir normalmente, por fin. Hemos estado esperando lo suficiente. El silencio llenó la habitación como agua subiendo de nivel. Lo sentí en mi pecho, en mi garganta, detrás de mis ojos. No eran lágrimas, era algo más frío, más claro. El teléfono de Valeria vibró. Ella miró la pantalla. Di un paso adelante. Mi mano había estado agarrando la repisa de la chimenea. No lo había notado hasta que la solté, hasta que la sensación regresó a mis dedos. Me alicé el saco del traje. Miré directamente a los ojos de Julián. Sostuve su mirada por un segundo. 2, 3, 4, 5. Haré otra cosa en su lugar. Caminé pasando junto a él, pasando junto a Valeria, pasando junto a las fotografías en la pared que mostraban una familia que nunca había existido realmente. Solo una ficción agradable que había mantenido a través de años de ceguera voluntaria. Atravesé la puerta principal, bajé por la entrada de autos. Mi Mercedes estaba donde lo había estacionado esa mañana. Hace toda una vida. El motor arrancó suavemente. Ingeniería alemana. Confiable incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Retrocedí, puse la marcha y me dirigí hacia la carretera principal. La casa desapareció en mi espejo retrovisor. Mi teléfono vibró en la consola central. Lo tomé en el primer semáforo en rojo. Mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció y lo dejé caer de nuevo en su lugar. La carretera de la costa se extendía por delante, vacía y oscura, excepto por mis faros, cortando el atardecer que se acumulaba. Conduje sin destino, sin pensar, solo siguiendo las líneas blancas y el ritmo constante de la carretera bajo mis neumáticos. Conduje durante 2 horas, sin pensar, solo siguiendo la carretera costera hasta que el agotamiento me obligó a detenerme. El motel Brisa del Mar apareció como un espejismo, un letrero de neón parpadeando en rosa y azul contra la oscuridad. La mitad de las letras estaban quemadas. El estacionamiento estaba casi vacío. Un edificio de una sola planta que probablemente parecía moderno en 1987. El recepcionista apenas levantó la vista cuando entré. Un chico joven, tal vez de 20 años, absorto en su teléfono. ¿Cuántas noches? Solo una. Necesito un lugar tranquilo para pensar. Deslizó una tarjeta de registro sobre el mostrador. Pagué en efectivo. Me entregó una llave física unida a un diamante de plástico verde con el número 12 impreso en blanco. Habitación 12. Al final de la fila. La más alejada de la carretera. La habitación olía a limpiador industrial y alfombra vieja. Una cama individual con una colcha floral delgada. Un escritorio con una lámpara y un bloc de notas con el logo del motel. El baño apenas visible a través de una puerta parcialmente abierta. Me senté en el borde de la cama, mirando mi teléfono en la mesita de noche, donde lo había colocado con cuidado, como si pudiera detonar. Pasaron varios minutos, tal vez 10, tal vez 30. El tiempo se había vuelto negociable. Tomé el teléfono y mantuve presionado el botón de encendido. La pantalla se iluminó, luego explotó de actividad. 58 llamadas perdidas de Julián. 23 de Valeria. Las notificaciones de mensajes de texto se desplazaban por la pantalla tan rápido que no podía leerlas. El teléfono vibraba continuamente en mi mano, un latido electrónico desesperado. Abrí los mensajes. Empecé desde el principio, 6:47 de la tarde. Julián. Papá, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. 7:23 de la tarde. Julián. Tienes que volver. Necesitamos hablar sobre los arreglos de mamá. 7:45 de la tarde. Valeria. Roberto, por favor, llámanos.
Estamos preocupados. 8:15 de la noche. Valeria. Roberto, Julián está realmente preocupado. Llámanos, por favor. 8:33 de la noche. Julián. Esto es ridículo. Contesta tu teléfono. 8:52 de la noche. Julián. ¿Dónde demonios estás? 9:04 de la noche. Julián. No hagas ninguna estupidez con las cuentas. Sé que estás molesto, pero piensa con claridad. Dejé de desplazarme. Leí ese último mensaje de nuevo. No hagas ninguna estupidez con las cuentas. No decía, estamos preocupados por ti. No decía, estás a salvo. No decía, te amamos, por favor vuelve a casa. Las cuentas. Continué leyendo. 9:31 de la noche. Valeria. Podemos solucionar esto. Solo ven a casa y discutiremos todo. 9:47 de la noche. Julián. Estás siendo infantil. Mamá acaba de morir y estás haciendo un berrinche. 10:15 de la noche. Valeria. Julián está conduciendo buscándote. Por favor, responde. 10:43 de la noche. Julián. Bien, quédate fuera, pero no toques nada financiero hasta que hablemos. Mis manos habían dejado de temblar. Me sentía perfectamente calmado, perfectamente claro, como un cirujano parado sobre una mesa de operaciones, viendo exactamente dónde hacer la primera incisión. Comencé a desplazarme hacia atrás a través de mis recuerdos, en lugar de mi teléfono. 8 años atrás. Julián apareciendo con 3 maletas y una historia sobre un contratiempo temporal. Perdió su trabajo en el concesionario. ¿O fue que renunció? Los detalles seguían cambiando. Solo hasta que me recupere, papá. Tú y mamá tienen todo este espacio. Lo temporal se volvió permanente. Se volvió esperado. Valeria apareció un año después. Se casaron en el registro civil, sin ceremonia, sin celebración. Lo mantendremos simple, explicó Julián. Valeria se mudó sin discusión. Mi casa se convirtió en su casa. Se convirtió en nuestra casa. En cada conversación, excepto en las escrituras, las tarjetas de crédito, Valeria pidiéndolas prestadas para comestibles, luego gasolina, luego viajes de compras. Te pagaré, Roberto. Las cosas están un poco apretadas ahora. Apretadas durante 8 años. Mariana lo había mencionado una vez suavemente. Quizás deberíamos establecer algunos límites. Desestimé su preocupación. Son familia. La familia se ayuda mutuamente. La reparación del techo. $4,200. Escribí el cheque. El mismo mes, Julián compró una camioneta nueva. $40,000. Gran oferta, había dicho. No podía dejarla pasar. Cada factura de servicios públicos, cada pago de impuestos sobre la propiedad, cada reparación, cada gasto, cada costo, mío. Mientras ellos no contribuían con nada más que presencia y expectativa. ¿Discutir? No hay nada que discutir ya. Tú dejaste tu elección clara. Le hablé a la habitación vacía. Mi voz sonaba diferente, más dura, como si perteneciera a alguien que finalmente había despertado después de años de sonambulismo. Saqué mi computadora portátil del coche. La había tomado sin pensar cuando empaqué una bolsa para pasar la noche que no recordaba haber empacado. El wifi del motel se conectó lentamente. Abrí un navegador y comencé a investigar. Ley de propiedad del Estado. Procedimientos de desalojo de inquilinos. Planificación patrimonial. Poder notarial financiero. Fraude de tarjetas de crédito. Explotación de hijos adultos. El bloc de notas estaba junto a mi computadora. Tomé el bolígrafo barato con el logo del motel y comencé a escribir. Abogado de sucesiones, notario, gerente del banco. Documentos de la escritura de la propiedad. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de hace 8 años. Auditoría financiera. Cambiar todas las contraseñas. Contactar a los burós de crédito. Presentar informe policial si es necesario. La lista creció, más detallada. Organicé la información en categorías. Legal. Financiero. Propiedad. Línea de tiempo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Julián.
No lo leí. Otro de Valeria. Ignorado. El teléfono seguía vibrando. Seguía iluminando la habitación tenue con cada nueva notificación. Lo puse boca abajo y continué trabajando. Ricardo Castillo. El nombre apareció en 3 foros legales diferentes cuando busqué abogado de sucesiones agresivo en la ciudad costera. Una reseña lo llamaba despiadado pero efectivo. Otra decía, contrátalo antes de que lo haga tu oponente. Una tercera mencionaba que se especializaba en asuntos familiares disputados y protección de activos. Perfecto. A las 2 de la mañana, me recosté en la cama completamente vestido, mirando las manchas de agua en el techo que parecían continentes de un atlas de ninguna parte. Mi teléfono vibró 2 veces más. No me moví para revisarlo. La luz de la mañana se coló a través de las delgadas cortinas del motel. Tuve 3 horas de sueño y una mente completamente clara. Primera parada. La oficina de Ricardo Castillo, el abogado de sucesiones más despiadado de la ciudad. Pasaron 3 días en el apartamento de alquiler. Amueblado, impersonal, temporal. Todo lo que necesitaba que fuera. El lugar venía con un contrato de arrendamiento de 6 meses que firmé sin dudarlo. En el centro de la ciudad. 8º piso. Ventanas con vista a edificios por los que había pasado conduciendo durante 30 años sin ver realmente. Desempaqué una sola maleta llena de ropa de mi casillero de la oficina en la clínica. Nada de la casa, nada que perteneciera a esa vida. Mi teléfono estaba en la encimera de la cocina con la pantalla oscura. 63 llamadas perdidas en 3 días. No había escuchado ni un solo mensaje de voz. La cita con Ricardo Castillo estaba programada para las 11. Llegué 20 minutos antes. Estacioné en el garaje subterráneo de su edificio y subí en el ascensor al 7º piso, llevando un portafolio de cuero lleno de documentos. El área de recepción tenía la eficiencia silenciosa de una representación legal costosa. Vidrio cromado, muebles de cuero que parecían incómodos, y probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Una mujer detrás de un escritorio curvo levantó la vista con una sonrisa profesional. Roberto Vargas. Tengo una cita a las 11 con el señor Castillo. ¿Lo está esperando? ¿Le gustaría un café mientras espera? No, gracias. Me llevó a una sala de conferencias con ventanales de piso a techo con vista a la bahía. El agua brillaba bajo la luz del sol de la mañana. Hermoso. No había notado la belleza en años. Ricardo Castillo entró exactamente a las 11. Alto, cabello gris. Un traje que probablemente costaba lo que yo solía gastar en vacaciones familiares. Me estrechó la mano una vez, apretón firme. Luego señaló la mesa. Veamos con qué estamos trabajando. Esparcí los documentos sobre la madera pulida. Escritura de propiedad. Testamento actual fechado en 2015. Certificado de matrimonio. Estados de cuenta bancarios de hace 2 años. Todo organizado en orden cronológico, etiquetado con notas adhesivas. Los hábitos profesionales mueren difícilmente. Castillo examinó cada página con la atención enfocada de un cirujano estudiando una radiografía. Hizo notas en un bloc legal amarillo. Después de 15 minutos de silencio, levantó la vista. La casa está totalmente a su nombre. Comprada en 1988, ¿correcto? Antes de que naciera su hijo. Su hijo no tiene ningún reclamo legal sobre la propiedad en absoluto. Golpeó la escritura con su bolígrafo. ¡Ninguno! Esto es únicamente suyo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Julián llamando. Lo rechacé. Castillo lo notó, pero no dijo nada. El testamento deja todo su patrimonio a su hijo. Hojeó las páginas. Escrito hace 10 años. Designación de beneficiario estándar. Hace 10 años. Asumí que la familia significaba algo. Estaba equivocado. Las palabras salieron planas. Factuales. ¿Qué tan rápido podemos cambiarlo? Un nuevo testamento puede redactarse en días, ejecutarse en una semana.
Castillo se reclinó en su silla, estudiándome con el interés distante de alguien que había visto cada variación de la disfunción familiar. Pregunta más importante. ¿Quiere revocar su residencia? Los quiero fuera. Legalmente, permanentemente. ¿Cuál es el proceso? La ley estatal requiere un aviso por escrito de 30 días para residentes sin contrato de arrendamiento. Después de ese periodo, si se niegan a irse, presentamos una demanda formal de desalojo a través del sistema judicial. Es limpio, es legal, es definitivo. Sacó un formulario en blanco de su maletín. Puedo preparar el aviso hoy. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto. Miré la pantalla. Luego lo leí en voz alta. No puedes simplemente echarnos. Este es nuestro hogar también. Interesante elección de palabras. Nuestro hogar, no tu hogar. Castillo extendió su mano. ¿Me permite? Le pasé el teléfono. Se desplazó por varios mensajes, su expresión inmutable. Conserve todos estos. No borre nada. Este acoso fortalece nuestra posición si esto procede a la corte. Me devolvió el teléfono. ¿Hay algo más que quiera abordar? Necesito análisis forense financiero. Saqué los estados de cuenta bancarios. Señalé las secciones resaltadas que había marcado la noche anterior. Creo que han estado accediendo a mis cuentas sin la autorización adecuada, tomando más de lo que les di conscientemente. Castillo tomó los estados de cuenta, escaneó las cifras, asintió lentamente. Recomiendo a Susana Berríos, contadora forense, excepcionalmente minuciosa. Escribió un nombre y un número en su bloc de notas, arrancó la hoja y la deslizó por la mesa. Ella encontrará cada dólar que han robado. Y es robo, señor Vargas, independientemente de la relación familiar. Durante la siguiente hora discutimos detalles específicos, cronograma de desalojo, requisitos para la revisión del testamento, documentación necesaria para la investigación financiera. Castillo explicó todo con terminología legal precisa, sin simpatía, sin juicio, solo una presentación limpia de hechos y opciones. Firmé el papeleo autorizándolo a actuar como mi abogado registrado, para solicitar registros bancarios completos, para comenzar a redactar un nuevo testamento que dejaría mi patrimonio a una combinación de organizaciones benéficas médicas y la biblioteca pública donde Mariana había sido voluntaria. Una cosa más. Castillo se puso de pie, reuniendo sus documentos en una carpeta. Recibirá resistencia, amenazas, manipulación emocional, posiblemente confrontación pública. No responda. No se involucre. Toda comunicación pasa a través de mí ahora. ¿Entendido? Entendido. Nos dimos la mano en la puerta. Salí con una carpeta de documentos preliminares, un seguimiento programado en una semana, y la información de contacto de Susana Berríos, quemándome un agujero en el bolsillo de mi saco. El ascensor descendió lentamente. Saqué mi teléfono, encontré el número de Berríos y llamé antes de que las puertas se abrieran al garaje. Contestó al segundo timbrazo. Profesional, eficiente. Programamos una reunión para 2 días después. Las palabras de Castillo resonaban en mi cabeza mientras conducía de regreso al apartamento. Es limpio, es legal, es definitivo. Eso era todo lo que necesitaba. La oficina de Susana Berríos ocupaba una pequeña suite en un edificio profesional cerca del hospital. Pared de archivadores, monitores duales mostrando hojas de cálculo en cascada, certificados enmarcados en las paredes probando credenciales que yo ya había verificado en línea. Tenía 45 años, mirada aguda, usando anteojos de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Había traído 3 años de estados de cuenta. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos. Todo lo que había recuperado de la caja fuerte de mi oficina en casa durante una visita cuidadosamente cronometrada. Cuando Julián y Valeria salieron, había vigilado la casa desde el final de la calle hasta que los vi irse. Luego entré, tomé lo que necesitaba y salí en 10 minutos. Berríos
Esparció los documentos sobre su escritorio como un croupier organizando cartas. «Deme un minuto». Me senté en silencio mientras ella trabajaba. Sus dedos se movían por los teclados, sacando registros adicionales de los sitios web bancarios, donde yo había proporcionado credenciales de acceso. Hizo notas en un bloc amarillo, resaltó ciertas líneas, cruzó fechas de referencia. El reloj en su pared marcó el paso de 20 minutos antes de que ella hablara. ¿Esta tarjeta suplementaria que autorizó en 2020? Giró un monitor para que pudiera ver la pantalla. Se ha utilizado exclusivamente en minoristas de lujo. Total, a lo largo de 3 años, $47,000. El número se sintió tanto impactante como inevitable. La autoricé para comestibles y emergencias domésticas. Muéstreme un cargo de tienda de comestibles. Berríos se desplazó por páginas de transacciones. No hay ninguno. Todos son artículos personales de lujo. Leyó de la pantalla. Boutique de diseñador, $3,200. Joyería, $8,500. Paquete de spa de día, $1,400. Cosméticos de alta gama, $900. Su voz permaneció neutral. Clínica. Cada cargo individual es bienes o servicios de lujo. Nada de comestibles, nada de suministros para el hogar, nada de emergencias. Valeria. El nombre sabía amargo. La tarjeta está a su nombre con ella como usuaria autorizada. Legalmente, usted es responsable de cada $. Berríos cambió a otra hoja de cálculo. Pero esto es más descarado. Resaltó una columna de transferencias. Cada una mostraba dinero moviéndose de nuestra cuenta de cheques conjunta, la que yo había establecido hacía años para gastos del hogar, a una cuenta con solo el nombre de Julián. Las notas junto a cada transferencia se leían como variaciones de un tema. Préstamo temporal. Repagaré. Ayuda a corto plazo. Fondos de emergencia. Pagando el próximo mes. Su hijo ha retirado $83,000 en 3 años, cada uno marcado como un préstamo temporal. Berríos me miró por encima de sus anteojos de lectura. Ni un reembolso. Ni un solo $1 devuelto. Los números nadaban frente a mis ojos. 47,000, 83,000, 130,000 en total. Desaparecidos, robados. Mientras yo pagaba todo lo demás, hipoteca, servicios públicos, impuestos a la propiedad, seguros, reparaciones. Mientras Mariana moría y yo estaba demasiado agotado para notar que mis cuentas se vaciaban. Quiero documentación para la Corte Civil. Cada transacción, cada uso no autorizado, cada transferencia fraudulenta. Mi voz salió firme a pesar de la rabia construyéndose detrás de mis costillas. Y quiero cada tarjeta cancelada hoy. Elimine su acceso a todas las cuentas con efecto inmediato. Berríos asintió, ya escribiendo. Esto es explotación financiera del libro de texto. Tiene fundamentos para la recuperación total, más intereses y honorarios legales. Imprimió página tras página de transacciones resaltadas. Notificaré a los bancos esta tarde. Todas las tarjetas serán canceladas al final del día laboral. Acceso a la cuenta revocado. Prepararé un informe forense completo para su abogado dentro de 48 horas. Fotografié páginas clave con mi teléfono. Documentación. Evidencia. Prueba de que familia era solo otra palabra para robo cuando no estabas prestando atención. Una cosa más, dijo Berríos mientras yo reunía los papeles. Cambie todas sus contraseñas. Correo electrónico, cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Todo. Use combinaciones complejas que no puedan adivinar. Habilite la autenticación de 2 factores en cada cuenta. Conduje a la clínica para las citas de la tarde. Traté de mantener la rutina profesional normal. Vi pacientes, revisé radiografías, discutí opciones de tratamiento. Rutina. Normalidad. Excepto que nada se sentía normal ya. A las 4:30, entre pacientes, la sala de espera estalló. Escuché gritos primero. Luego la voz de mi recepcionista, tensa y disculpándose. Luego Julián irrumpió por la puerta de mi área de examen. Cara roja.
apuntando con su dedo como un arma. «¿Papá? ¿Qué demonios hiciste? Mi tarjeta fue rechazada. Bloqueaste las cuentas. Me quedé allí con mi bata blanca. El estetoscopio todavía alrededor de mi cuello del paciente anterior. A través de la puerta abierta podía ver la sala de espera. 6 pacientes mirando. Expresiones que iban desde la conmoción hasta la vergüenza. Necesitas irte. Esto es una instalación médica. Estás echando a tu propia familia a la calle». Su voz subió más alto, más fuerte. «¿Qué clase de padre hace eso? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Levanté el teléfono de mi escritorio. Presioné el botón de seguridad. Mantuve mi voz calmada. «Profesional. Necesito a alguien para escoltar a un individuo fuera del edificio. Está molestando a los pacientes. No puedes hacer esto». Julián se acercó más, clavando su dedo hacia mi pecho. «¿Crees que puedes simplemente cortarnos? ¿Echarnos como basura? Somos familia». Llegó la seguridad. Marcos, quien había trabajado en el edificio durante 5 años. Colocó una mano en el hombro de Julián. «Señor, necesita venir conmigo. Quita tus manos de encima». Pero Marcos era más grande, entrenado y completamente calmado. Guió a Julián hacia la puerta con eficiencia profesional. Julián gritó por encima de su hombro mientras era escoltado fuera. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto». El silencio llenó el área de examen después de que la puerta se cerró. Podía escuchar mi propia respiración, medida y controlada. A través de la ventana hacia la sala de espera, vi a los pacientes moviéndose incómodos, evitando el contacto visual entre sí. Caminé hacia el mostrador de recepción. 6 caras me miraron. «Me disculpo por esa interrupción. No volverá a suceder». Me volví hacia mi recepcionista. «¿Quién sigue?». Una mujer mayor se levantó lentamente, usando su bastón para equilibrarse. Al pasar por el mostrador de recepción, se detuvo. Me miró directamente con ojos agudos que probablemente habían visto todo lo que la vida tenía para ofrecer. ¿Ese era su hijo? Ella sacudió la cabeza lentamente. ¿Hablándole de esa manera, después de un funeral? No esperó una respuesta, solo continuó hacia la sala de examen, dejando sus palabras colgando en el aire como una acusación. Traté al resto de mis pacientes sin más incidentes. Profesional. Enfocado. Pero mi mente seguía volviendo a los números. $130,000. 3 años. Mientras Mariana moría. Esa noche, redacté el aviso de desalojo con Castillo por teléfono. 30 días. La ley era clara, y yo también. El sobre estaba en la encimera de mi cocina en el apartamento de alquiler, dirigido a mi propia casa, al número 1247 de la calle Osprey, el lugar donde había criado a un hijo que se convirtió en un extraño. Por la mañana, lo entregaría, personalmente. La luz de la mañana se filtraba a través de persianas a las que todavía no estaba acostumbrado. El apartamento de alquiler se sentía temporal, incluso después de una semana. Muebles que no pertenecían a nadie. Paredes pintadas de beige neutral. Electrodomésticos que funcionaban sin carácter. El sobre Manila estaba en la encimera de la cocina donde lo había dejado la noche anterior. Aviso de desalojo de 30 días. Preparado por Castillo, revisado por mí, listo para la entrega. Me vestí con un traje oscuro. Serví café que no terminé. Revisé los documentos una última vez, aunque había memorizado cada palabra. El viaje a la oficina de Castillo tomó 12 minutos. Estacioné en el mismo garaje subterráneo. Subí en el mismo ascensor. Entré en la misma sala de conferencias. 3 carpetas esperaban sobre la mesa. 3 golpes simultáneos, dijo Castillo sin preámbulos. Abrió cada carpeta mientras hablaba. Nuevo Testamento. Aviso de desalojo. Demanda civil por recuperación financiera. Para el final de la semana entenderán que usted no está negociando. El Nuevo Testamento tenía 32 páginas. Leí cada párrafo. Todo para la Fundación Médica Mariana Vargas.
una organización benéfica que Castillo había ayudado a establecer específicamente para este propósito. La fundación proporcionaría atención ortopédica para niños desfavorecidos, cirugías gratuitas, atención de seguimiento gratuita, terapia física gratuita, todo lo que Mariana hubiera querido, todo lo que importaba. Nada para Julián. 2 testigos esperaban en el área de recepción, asistentes legales de la firma de Castillo. Entraron, me vieron firmar, agregaron sus firmas debajo de la mía. Todo el proceso tomó 4 minutos. 4 minutos para borrar a un hijo de la herencia. 4 minutos para elegir la caridad sobre la sangre. La fundación ayudará a niños que realmente lo necesitan, dije, devolviendo el bolígrafo a Castillo. Ese es el legado que Mariana querría. Él archivó el documento en su caja fuerte, permanente, irreversible, sin mi instrucción explícita. El aviso de desalojo a continuación. ¿Quiere que un notificador judicial lo entregue? No. Lo haré yo mismo. Castillo me estudió por un momento y luego asintió. Entendido. Conduje hasta la casa por primera vez desde el funeral. La calle Osprey se veía exactamente igual. Robles alineados en la calle. Jardines de los vecinos bien mantenidos. Mi propia casa de pie sólida al final de la calle sin salida. Había comprado este lugar en 1988. Hace 37 años. Antes de que Julián naciera. Antes de que entendiera que la familia podía convertirse en extraños bajo el mismo techo. La camioneta de Julián estaba en la entrada. Nueva. Costosa. Comprada con dinero que había robado de mi cuenta mientras lo llamaba un préstamo. Estacioné en la calle. Caminé por la entrada llevando el sobre Manila. Mi propia puerta principal. Mi propio timbre. Lo toqué como un visitante en mi propia vida. Julián abrió después de 15 segundos. Llevaba pantalones cortos deportivos y una camiseta. Descalzo, taza de café en la mano. Su expresión cambió de molestia a confusión cuando me vio. ¿Papá? ¿Qué estás...? Le entregué el sobre. No hablé. Solo lo extendí a través del umbral de mi propia casa. Él dejó su taza de café en la mesa de entrada. Abrió el sobre. Sacó el documento. Leyó las primeras líneas. Su cara se transformó, la confusión derritiéndose en comprensión y luego endureciéndose en furia. ¿Qué es esto? ¿Desalojo? No puedes hablar en serio. Tienes 30 días. La ley es clara. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi coche. Profesional, controlado, precisión quirúrgica aplicada a la disolución familiar. Lucharé contra esto. Su voz me siguió por la entrada. No puedes simplemente echarnos. Este es nuestro hogar. Me subí a mi coche. Arranqué el motor. Me alejé mientras él estaba de pie en la puerta de mi casa, todavía sosteniendo el papel que legalmente lo eliminaba de ella. 4 días después, Julián contrató a Gregorio Milla, un abogado barato cuya oficina ocupaba un centro comercial entre un salón de uñas y un servicio de preparación de impuestos. Milla presentó una moción alegando promesa verbal de herencia y obligación parental hacia hijos adultos. La audiencia preliminar ocurrió el martes por la mañana. Tribunal del Condado, 3er piso. Jueza Patricia Hernández presidiendo. Me senté junto a Castillo en la mesa del demandante. Julián se sentó al otro lado del pasillo con Milla, quien barajaba papeles con la energía nerviosa de alguien que sabía que sus argumentos no valían nada, pero necesitaba justificar su tarifa de retención. Milla se puso de pie cuando lo llamaron. Su señoría, a mi cliente se le prometió verbalmente esta herencia. Hay una obligación moral. La jueza Hernández levantó una mano. Abogado, las promesas verbales con respecto a la herencia no tienen peso legal en este estado. Los hijos adultos no tienen derecho inherente a la propiedad de los padres. ¿Tiene su cliente alguna documentación escrita? ¿Algún acuerdo firmado? No, su señoría, pero la moral. Este es un tribunal de justicia, no de moralidad. Hernández miró el papeleo frente a ella. El aviso de desalojo sigue el procedimiento legal adecuado.
30 días de aviso por escrito a residentes, sin contrato de arrendamiento. Todo está en orden. Moción desestimada. El mazo golpeó una vez. Definitivo. En el pasillo del tribunal, Castillo me estrechó la mano. Su abogado acaba de desperdiciar su tarifa. El desalojo procede según lo programado. Al otro lado del pasillo, Julián me fulminó con la mirada. Milla le habló en voz baja, probablemente explicando que no existían más opciones legales. La mandíbula de Julián se apretó. Sus manos formaron puños a sus costados, pero no se acercó. No habló. Solo miró con la rabia impotente de alguien viendo cómo el control se escapa por completo. Esa noche, mi colega, la doctora Patricia Campos, reenvió capturas de pantalla de Facebook. Valeria había creado publicaciones en un grupo del vecindario. Roberto Vargas está abandonando a su familia, echándonos a la calle después de todo lo que hemos hecho por él. Después de apoyarlo a través de la enfermedad de su esposa. Así es como paga la lealtad. La publicación incluía fotos del funeral de Mariana. Valeria y Julián de pie junto al ataúd, luciendo apropiadamente afligidos para la cámara. Pero debajo de la publicación de Valeria, los comentarios contaban una historia diferente. Margarita Guzmán, vecina. He vivido al lado de Roberto durante 15 años. Es el hombre más amable que conozco. ¿Dónde estaban ustedes dos cuando Mariana necesitaba ayuda? Roberto estuvo allí 24/7. Doctor Jaime Morales, colega. Roberto pasó 2 años cuidando a su esposa mientras mantenía su práctica. Nunca lo escuché quejarse. Esta publicación es manipuladora y deshonesta. Ex paciente tras ex paciente. Colegas, vecinos, miembros de la comunidad. Todos defendiéndome. Todos señalando la manipulación. Los comentarios se multiplicaron más rápido de lo que Valeria podía responder a ellos. El mensaje de texto de Patricia Campos lo decía todo. No te preocupes, todos saben la verdad. Te respaldamos. Le respondí. Gracias. La verdad tiene una forma de salir a la superficie. Quedaban 23 días hasta el desalojo. 3 golpes legales ejecutados. La manipulación en las redes sociales resultó contraproducente. La ley estaba funcionando exactamente como debería. Mi teléfono sonó 2 semanas después de iniciado el periodo de desalojo. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular. Papá. La voz de Julián, diferente a la anterior, más tranquila. ¿Podemos hablar? Solo hablar. Por favor. Quedaban 16 días hasta que el sheriff llegara para hacer cumplir el desalojo. 16 días hasta que lo legal se volviera físico. ¿Qué quieres discutir? Encuéntrate conmigo, un café. Donde quieras, solo dame 30 minutos. Debería haber dicho que no. Debería haber terminado la llamada. Pero la curiosidad, o tal vez algún instinto enterrado sobre el cierre, me hizo aceptar. Mañana, 10 de la mañana, en el café del puerto. Llegó 5 minutos antes. Lo observé a través de la ventana antes de entrar. Julián sentado en una mesa pequeña en la esquina trasera. Café ya comprado, dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Su ropa se veía arrugada, vello facial creciendo de manera desigual. El reloj caro faltaba en su muñeca. Entré, pedí café negro y me senté frente a él sin preámbulos. ¿Querías hablar? Julián miró sus manos. Sé que me equivoqué. Sé que las cosas se salieron de control. Fuera de control. Repetí la frase llanamente. ¿Así es como llamas a robar $130,000? Él se estremeció. No fue así, fue solo que estábamos luchando y tú tenías tanto. Trabajé por lo que tenía. Durante 40 años. Mientras tú vivías gratis en mi casa y tomabas lo que querías. Puedo devolver parte. Levantó la vista, la desesperación filtrándose a través de la humildad intentada. No todo, pero $50,000. Puedo juntar $50,000 si retiras la demanda. Y podemos arreglar pagos de alquiler. Algo razonable. Solo necesitamos más tiempo.
La matemática era casi insultante. $50,000 sobre una deuda de $130,000. Quedarse en la casa con alquiler razonable, después de 8 años de no contribuir con nada. ¿No? Papá, por favor. Mi respuesta es no. Su compostura se rompió. ¿Qué se supone que debemos hacer? No podemos pagar una vivienda en esta ciudad. Valeria amenaza con dejarme. Mi jefe vio lo que pasó en tu clínica. La mitad de la oficina vio las publicaciones de Facebook. Apenas estoy aferrándome a mi trabajo. Quizás deberías haber considerado las consecuencias antes de robarme mientras tu madre moría. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. La cara de Julián se puso roja. Eso no es justo. Lo que no es justo es que Mariana preguntó por ti durante su última semana. Preguntó cuándo vendrías a visitar. Le dije que estarías allí pronto. Nunca viniste. Estaba trabajando. Estabas en una fiesta navideña del concesionario cuando ella murió. Te llamé a las 8 de la noche. Te dije que vinieras inmediatamente. Llegaste a las 11. 3 horas tarde a la muerte de tu madre. Julián se puso de pie abruptamente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Otros clientes miraron. Nunca vas a perdonarme. Nunca vas a darme otra oportunidad. ¿Estás en lo correcto? Lo miré durante 5 largos segundos, esperando que yo me ablandara, que cediera, que ofreciera algo. Le devolví la mirada y no ofrecí nada. Se fue. Salió sin otra palabra. Su taza de café quedó abandonada en la mesa, todavía medio llena. Terminé la mía lentamente. Dejé una propina para el mesero. Conduje de regreso al apartamento, sintiendo nada más que una fría satisfacción de haberme mantenido firme. 3 días después, Valeria intentó un enfoque diferente. El grupo de Facebook Recordando a Mariana Vargas había sido creado por las amigas del Club de Lectura de Mariana después de su muerte. 43 miembros, fotos, recuerdos, historias sobre su bondad. Me habían agregado, pero rara vez lo revisaba. Demasiado doloroso verla sonreír en cada imagen publicada. Valeria publicó un mensaje largo. Hoy se cumplen 3 semanas desde que perdimos a nuestra hermosa Mariana. He estado reflexionando sobre cuánto valoraba a la familia. Siempre decía que la familia lo era todo. Roberto, si estás leyendo esto, por favor recuerda lo que Mariana querría. Ella no querría que su familia se separara. Querría perdón, reconciliación, amor. Por favor, honra su memoria dándonos la oportunidad de hacer las cosas bien. La publicación incluía una foto de Valeria y Mariana de hace 2 años, antes de que el cáncer se volviera terminal. Ambas sonriendo. Felices. La manipulación era más sofisticada esta vez, invocando los valores de Mariana, usando su memoria como palanca emocional. Podría haber funcionado con alguien que no supiera la verdad. Esperé 3 horas antes de responder. Dejé que la publicación se asentara. Dejé que la gente la leyera. Luego escribí mi respuesta directamente debajo, visible para los 43 miembros del grupo. Mariana pasó 2 años en cuidados paliativos. En la cena de Acción de Gracias de 2023, Julián eligió una fiesta de trabajo sobre la cena con su madre moribunda. En diciembre de 2024, visitó 0 veces durante su última semana. Llegó a su funeral 20 minutos tarde. Mariana murió sabiendo que su hijo no se molestó en despedirse. No invoques su memoria para justificar tu comportamiento. La respuesta fue inmediata. Linda Chen, amiga del Club de Lectura de Mariana. Visité a Mariana cada semana durante esos últimos meses. Roberto estuvo allí cada vez, agotado pero presente. Nunca vi a Julián ni una sola vez. Margarita Santos, voluntaria de cuidados paliativos. Estuve con Mariana esa última semana. Ella preguntó por Julián. Roberto le dijo que estaba en camino. Él nunca llegó. Roberto, tú le diste consuelo. No dejes que reescriban eso. Más comentarios inundaron, todos apoyándome, todos confirmando la verdad.
Valeria eliminó su publicación en 1 hora, pero las capturas de pantalla ya habían circulado. Esa noche, Castillo envió por correo electrónico la orden final de desalojo. La jueza Hernández la había firmado esa tarde. El sheriff estaba programado para las 10 de la mañana en el día 30, exactamente como lo requería la ley. Me paré en la cocina de mi apartamento leyendo el correo electrónico en mi teléfono. 30 días parecían mucho tiempo cuando le entregué a Julián ese sobre Manila. Ahora pasarían como agua entre los dedos. El día 30 llegó como un reloj. Me paré en la oficina de Castillo revisando la orden de desalojo final firmada por la jueza Hernández. El sheriff estaba programado para las 10 de la mañana. Yo estaría allí para presenciarlo. La mañana llegó brillante e inapropiadamente hermosa. Sol, cielo despejado. Temperatura subiendo. Me paré en la entrada de mi propia casa a las 9:45, esperando junto a mi Mercedes. El vehículo del sheriff se detuvo a las 9:53. El oficial Marcos Chen salió, orden oficial de desalojo en mano. Detrás de él, el sedán de Darío Morales se estacionó en la calle. El agente inmobiliario que había contratado para evaluar el valor de la propiedad. Una notaria pública emergió del asiento del pasajero de Morales, llevando un portapapeles y formularios de inventario. El oficial Chen asintió hacia mí, cortesía profesional. Habíamos hablado por teléfono el día anterior para coordinar el tiempo. Caminó hacia la puerta principal y tocó firmemente. Departamento del Sheriff. Tengo una orden de desalojo para Julián Vargas y Valeria Vargas. Abran la puerta o me veré obligado a entrar. Silencio. Luego voces ahogadas adentro. Una discusión. La voz de Valeria elevándose, presa del pánico. Julián diciendo algo que no podía escuchar a través de la madera. Chen tocó de nuevo, más fuerte. Esta es su advertencia final. Abran la puerta. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Julián estaba allí en pantalones deportivos y una camiseta arrugada, sin afeitar. Ojos rojos por ira o insomnio. Detrás de él, la casa parecía caótica. Cajas empezadas pero no terminadas. Ropa sobre los muebles. Platos en el fregadero visibles desde la puerta. 30 días de aviso y apenas habían empacado. «Esto es acoso», dijo Julián, con la voz tensa. «Tenemos derechos». Chen levantó la orden de desalojo. «Tienen 2 horas para retirar pertenencias personales. Solo ropa personal y regalos documentados. Todo lo demás sigue siendo propiedad del dueño de la casa». Hizo un gesto a la notaria. «Esta es la señora Peralta. Ella documentará lo que retiren para evitar futuras disputas». Me quedé atrás cerca de la entrada de autos, dejando que Chen manejara el procedimiento. Morales estaba a mi lado, tomando notas sobre la condición de la propiedad. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el césped que había cortado durante 37 años. Julián y Valeria desaparecieron adentro. Siguieron sonidos de movimiento frenético, cajones abriéndose, armarios siendo saqueados, voces discutiendo sobre qué llevar primero. La notaria entró con su portapapeles. Se posicionó en la sala de estar donde podía observar. 15 minutos después, Valeria emergió llevando el jarrón chino de la sala de estar. Porcelana azul y blanca, pintada a mano. Valía más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Esto fue un regalo. Su voz temblaba. Mariana me dio esto antes de morir. Caminé hacia mi coche, abrí el maletero y recuperé una carpeta que había preparado la noche anterior. Organizada por habitación, luego por valor del artículo. Fui a la sección de la sala de estar, saqué un recibo y caminé de regreso a donde Valeria estaba parada, congelada en la puerta. Compré ese jarrón en 2015 en Antigüedades Chen. Le mostré el recibo, luego se lo mostré a la notaria. $2,800. Mi tarjeta de crédito. Mi propiedad. La cara de Valeria se arrugó. Dejó el jarrón bruscamente en la mesa de entrada. Hice una mueca, esperando que no se hubiera agrietado, y volví adentro. El patrón se repitió. Armario de joyas del dormitorio.
$1,200. Tenía el recibo. Pintura de paisaje del pasillo. $3,500. Comprada en una apertura de galería a la que Mariana y yo habíamos asistido. Silla de diseñador que Valeria afirmó que era un regalo de bodas de nuestra parte. $4,000. Mi compra. Mi elección. Colocada en nuestra habitación de invitados que ellos habían comandado. Cada vez produje documentación. Cada vez la señora Peralta marcó su portapapeles. Denegado. Propiedad del dueño de la casa. Compra documentada. El control de Julián se rompió alrededor de las 11:30. Salió cargando una caja de artículos que la notaria ya había rechazado. Me vio parado tranquilamente en el pasillo, revisando mi carpeta de recibos. Y algo dentro de él se rompió por completo. Dejó caer la caja. Se abalanzó. Agarró mi camisa con ambas manos y me empujó hacia atrás contra la pared. Viejo miserable. Su cara estaba a centímetros de la mía. Saliva volando con cada palabra. Estás robando nuestras vidas. Chen se movió más rápido de lo que esperaba para un hombre de su tamaño. Tenía los brazos de Julián inmovilizados detrás de su espalda en 3 segundos. Manos fuera. Haz eso de nuevo y estás bajo arresto por asalto. Me alicé la camisa. No dije nada. Miré a Julián hasta que desvió la mirada. Tiene 1 hora restante, dijo Chen en voz baja, todavía sujetándolo. Sugiero que la use para empacar, no para agredir a la gente. Soltó a Julián lentamente. Julián se quedó allí respirando con dificultad, puños apretados a los costados. Pero no se movió hacia mí de nuevo. La última hora pasó en silencio tenso. Valeria llorando en el dormitorio. Julián tirando ropa en bolsas de basura con movimientos violentos y bruscos. La notaria documentando todo con profesionalismo distante. A las 12:15, un camión de alquiler se detuvo en la acera. Prestado de un amigo, probablemente. Demasiado pequeño para ser de una compañía comercial. Julián y Valeria lo cargaron con patéticamente poco. Maletas de ropa. Algunos artículos de cocina que eran genuinamente suyos de antes de mudarse. Una lámpara. Una cafetera. 8 años de vida reducidos a lo que llenaba la mitad de la caja de un camión de 10 pies. No me miraron mientras terminaban de cargar. Valeria se subió al asiento del pasajero, con la cara enterrada en sus manos. Julián se paró junto a la puerta del conductor, mirando la casa. Nuestros ojos se encontraron a través de la entrada. «Te arrepentirás de esto», dijo. Ya no gritaba, solo lo declaraba como un hecho. «Te prometo que te arrepentirás de esto». «A las 2 en punto», respondí con calma. «Ahí es cuando cambian las cerraduras. No vuelvan». Se subió al camión, arrancó el motor. Se alejó sin mirar atrás. El sonido del motor se desvaneció por la calle Osprey, hasta que regresó el silencio. Me paré en el umbral de mi casa. Mi casa. Los muebles permanecían. Todos míos. Comprados con mi dinero durante décadas. Pero la presencia personal se había ido. La chaqueta de Julián ya no estaba en el perchero. Las revistas de Valeria ya no estaban en la mesa de café. El aire mismo se sentía diferente, más ligero, más vacío. Caminé por cada habitación metódicamente. El dormitorio donde habían dormido en mi cama de invitados. La cocina donde habían comido comida que yo había pagado. La sala de estar donde habían visto televisión en mis servicios de suscripción. Cada espacio se sentía como si estuviera exhalando después de contener la respiración durante 8 años. A la 1:30 llegó el cerrajero. Para las 2:15 cada cerradura estaba cambiada. Llaves nuevas en mi bolsillo. Llaves viejas, piezas de metal sin valor donde quiera que Julián las hubiera tirado. Me paré en la puerta una vez más mientras el cerrajero se alejaba. Miré la entrada vacía. La calle tranquila. La tarde ordinaria continuando a mi alrededor. Luego volví a entrar en la casa y cerré la puerta firmemente. El sonido de esa cerradura haciendo clic en su lugar se sintió como la última palabra en una discusión muy larga. La doctora Sara Martínez llamó esa noche mientras yo estaba sentado en el apartamento de alquiler
leyendo los documentos de inspección de la propiedad que Morales había dejado. Roberto, necesito advertirte sobre algo. Su voz llevaba ese tono cuidadoso que la gente usa cuando da malas noticias. Julián dio una entrevista a El Observador de la Costa. David Prado está escribiendo el artículo. Va a ser poco halagador. El Observador de la Costa era el periódico semanal de la ciudad. David Prado se especializaba en piezas de interés humano que se apoyaban mucho en la manipulación emocional. Había visto su trabajo: titulares sensacionalistas, presentación selectiva de hechos, citas sacadas de contexto para crear el máximo drama. ¿Cuándo se publica? Mañana por la mañana. Quería que lo supieras antes de que lo vieras. Le agradecí y terminé la llamada. Pasé el resto de la noche terminando el papeleo de Morales. Lo que sea que Julián le hubiera dicho a Prado, cualquier narrativa que hubiera construido no cambiaría la realidad legal. El desalojo era definitivo. La casa era mía. A los hechos no les importan los artículos de periódico. El artículo apareció en la edición del jueves. Un colega dejó una copia en el buzón de mi oficina con una nota adhesiva. No dejes que esto te afecte. El titular decía: hombre local forzado a abandonar el hogar familiar. Alega crueldad calculada del padre. Prado había escrito exactamente lo que yo esperaba. Julián pintado como el hijo devoto cuidando a su padre anciano después de la trágica muerte de la madre. Forzado a la calle sin ningún lugar a donde ir. El padre retratado como frío, vengativo, motivado por rencores no especificados. Valeria citada extensamente sobre el abandono y la traición. Ninguna mención de los 8 años de explotación financiera. Ninguna mención del robo documentado. Ninguna mención del fallo judicial que encontró cero mérito legal en los reclamos de Julián. Verdad selectiva presentada como historia completa. Fue una manipulación magistral. Al mediodía, mi teléfono comenzó a sonar. Colegas revisando cómo estaba. Pacientes dejando mensajes de voz. La comunidad médica había visto el artículo y no estaban impresionados. El doctor Jaime Morales me envió una carta que había enviado a El Observador. Conozco a Roberto Vargas desde hace 23 años. Lo vi cuidar a su esposa a través de 2 años de enfermedad terminal, sin quejarse ni pedir ayuda una sola vez. Vi a su hijo, Julián, perderse cada hito importante de esa enfermedad. Ingresos hospitalarios, decisiones de tratamiento, despedidas finales. Caracterizar a Roberto como cruel no es solo inexacto, es obsceno. David Prado debería estar avergonzado por publicar tal propaganda mal investigada. Más cartas inundaron el periódico. Margarita Santos, la voluntaria de cuidados paliativos, escribió 3 párrafos detallando la ausencia de Julián durante la última semana de Mariana. Linda Chen, del Club de Lectura, describió cómo Roberto había organizado personalmente donaciones conmemorativas, mientras Julián se quejaba de los costos del funeral. Expacientes enviaron testimonios. Cirugías pro bono para niños sin seguro. Planes de pago que equivalían al perdón de la deuda. Regalos de Navidad para familias que luchan con facturas médicas. La sección de comentarios en línea de El Observador explotó. Cada comentario de apoyo sobre Julián estaba enterrado bajo 50 defendiéndome. Personas que ni siquiera conocía escribieron refutaciones detalladas, citando registros judiciales, leyes de desalojo, la falta de derechos de herencia de los hijos adultos. Patricia Campos, mi colega que había reenviado las capturas de pantalla iniciales de Facebook, me envió otro mensaje. La Sociedad Médica está redactando una declaración formal. 37 médicos la firmaron. El editor de Prado llamó personalmente para disculparse. No respondí a nada de eso. No escribí cartas. No publiqué comentarios. No me defendí públicamente. La verdad estaba haciendo ese trabajo sin mi participación. 3 días después del artículo, Sara Martínez llamó de nuevo. Julián fue despedido. El concesionario lo dejó ir esta mañana. Me senté en silencio por un momento, absorbiendo esa información. ¿Por qué?
Múltiples razones. Aparentemente, la escena de la clínica ya lo había puesto en la cuerda floja. Luego salió el artículo, y los clientes comenzaron a llamar, preguntando por qué empleaban a alguien descrito tan negativamente en la comunidad. Cuando la contranarrativa explotó, todas las cartas, los testimonios, la gerencia decidió que era demasiada responsabilidad. ¿Y Valeria? Se dice que lo está dejando. Se mudó con una amiga, solicitó la separación, agradecí a Sara y colgué. Me paré en la ventana del apartamento de alquiler viendo pasar el tráfico nocturno en la calle de abajo. No sentí triunfo ni satisfacción en la continua caída de Julián. Solo un tipo cansado de validación de que las consecuencias se estaban desarrollando, lógicamente. El artículo había sido la última estrategia de Julián. Vergüenza pública, manipulación emocional, presión comunitaria sobre mí para ceder. Había sido tan contraproducente que aceleró su propia destrucción. A veces la justicia no necesita tu ayuda. A veces solo necesita que des un paso atrás y dejes que la verdad trabaje. 2 semanas después de la debacle del artículo, recibí un aviso de la corte. La audiencia de la demanda civil estaba programada. $130,000, documentados y detallados. Castillo lo llamó una formalidad. La evidencia era abrumadora. Conduje al juzgado temprano esa mañana, sabiendo que esta era la pieza legal final. La sala del Tribunal Civil se sentía más pequeña que aquella donde la jueza Hernández había desestimado la moción preliminar de Julián 2 meses antes. Misma jueza, mismo tribunal, diferentes apuestas. Llegué 40 minutos antes con Castillo, llevando archivos de casos organizados en el portafolio de cuero que se había convertido en un peso familiar. La mañana procedió con la eficiencia metódica de la maquinaria legal, haciendo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. La jueza Hernández entró a las 9:15. Nos levantamos, nos sentamos y comenzamos. Este tribunal escuchará ahora el asunto civil de Vargas contra Vargas. Caso número CB 2025-1847. Hernández ajustó sus anteojos de lectura. Señor Castillo, presente su caso. Castillo llamó a Susana Berríos como testigo experto. Conectó su computadora portátil a la pantalla de la sala del tribunal, y las hojas de cálculo llenaron la pantalla detrás de ella. 3 años de mi vida financiera reducidos a columnas y celdas resaltadas. Durante 36 meses, la tarjeta de crédito suplementaria que termina en 4782 acumuló $47,000 en cargos. Berríos usó un puntero láser para rastrear la hoja de cálculo. El análisis muestra 0 compras domésticas o de emergencia. Exclusivamente minoristas de lujo. Joyas, ropa de diseñador, servicios de spa, cosméticos de alta gama. Hizo clic en otra pantalla. Además, el acusado Julián Vargas inició 63 transferencias de la cuenta conjunta del hogar a su cuenta personal, totalizando $83,000, cada una marcada como préstamo temporal con promesa de reembolso. Gregorio Milla intentó el contrainterrogatorio con la energía desesperada de alguien facturando horas en una causa perdida. Señora Berríos, ¿no es común que los padres apoyen financieramente a los hijos adultos durante tiempos difíciles? La respuesta de Berríos llegó con precisión profesional. Apoyo, sí. ¿Uso no autorizado de instrumentos de crédito y cuentas sin permiso? Eso es explotación financiera bajo el Estatuto Legal del Estado. Castillo presentó las pruebas 12 a 18, mensajes de texto y correos electrónicos impresos. Su señoría, me gustaría ingresar evidencia donde el señor Julián Vargas promete explícitamente el reembolso. Cita del texto, fechado el 17 de marzo de 2023. Te devolveré los $3,000 para fin de mes, lo prometo. Milla intentó de nuevo. Estos eran arreglos familiares. Mi cliente tenía un entendimiento con su padre. Abogado. Hernández levantó la vista de los documentos. Tengo evidencia documentada de promesas de pago. Eso establece estos como préstamos, no regalos.
A menos que tenga evidencia que contradiga esto. Milla no tenía nada. Se sentó. Julián miró la mesa frente a él, mandíbula apretada, usando un traje barato que probablemente costaba menos que uno de los bolsos de Valeria. Tomé el estrado de los testigos cuando me llamaron. Respondí a las preguntas de Castillo directamente, factualmente. ¿Autorizó la tarjeta suplementaria para estas compras de lujo específicas? No. La autoricé solo para comestibles y emergencias domésticas. ¿Cuándo descubrió los cargos no autorizados? Durante la auditoría forense en marzo. No sabía sobre ellos hasta que la señora Berríos los documentó. Milla se puso de pie para el contrainterrogatorio. Doctor Vargas, usted es un hombre rico. Seguramente estas cantidades no le causaron dificultades financieras. La cantidad es irrelevante. Fue un robo. El principio importa. No tuvo seguimiento. Bajé del estrado. La jueza Hernández pidió un breve receso. 15 minutos después, regresó con su decisión ya preparada. La evidencia había sido así de clara. El tribunal falla a favor del demandante Dr. Roberto Vargas. El acusado Julián Vargas es responsable de $95,000. Consultó sus notas. Debido al Estatuto de Limitaciones sobre la Recuperación Civil, $35,000 de los cargos más antiguos no pueden recuperarse. Los $95,000 restantes se pagarán en 3 años. Primer pago debido dentro de 30 días. Pagos mensuales de aproximadamente $2,640 a partir de entonces. Nota Simba. Miró directamente a Julián. El incumplimiento del calendario de pagos resultará en embargo de salario y posible incautación de activos. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez. Definitivo. Me puse de pie cuando me despidieron. No mostré ninguna reacción visible, ninguna sonrisa, ningún asentimiento. Solo reuní mis papeles y seguí a Castillo al pasillo. Victoria limpia, dijo en voz baja. Le estará pagando durante años. No me lo quedaré. La decisión había estado clara en mi mente durante semanas. Cada dólar va a la fundación. Castillo asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Salí por la salida lateral para evitar cualquier posibilidad de confrontación. Conduje de regreso al apartamento de alquiler. Todavía no me había mudado a la casa, aunque las cerraduras habían sido cambiadas hacía 3 semanas. El lugar necesitaba trabajo primero, pintura, muebles nuevos, transformación de escena del crimen a hogar. Esa noche, Castillo llamó. Pensé que debería saberlo. Valeria solicitó el divorcio. La presentación oficial llegó esta tarde. Tiempo rápido. Ella se excluyó específicamente de sus deudas. Movimiento legal inteligente de su parte. Mujer inteligente, dije. Lástima que no aplicó esa inteligencia antes. Después de colgar, me paré en la ventana del apartamento viendo el tráfico nocturno. Pensé en Julián sentado en esa sala del tribunal, con cara de piedra, mientras el peso de las consecuencias se asentaba sobre sus hombros. 3 años de pagos. Recordatorios mensuales de robo, traición, explotación. Y cada dólar iría a niños que necesitaban cirugías que sus familias no podían pagar. Niños nada parecidos al hombre en que Julián se había convertido. El papeleo de la fundación estaba en la encimera de mi cocina. Casi completo. La Fundación Médica Mariana Vargas. Estatus aprobado. Cuenta bancaria establecida. Primeras solicitudes de consulta ya llegando. La justicia se veía exactamente así. Metódica, documentada, final. 3 meses después de la sentencia me paré en la terraza trasera de mi casa, viendo la luz de la mañana extenderse por el jardín que Mariana y yo habíamos plantado hacía 3 décadas. Agosto en el sur. El calor ya se acumulaba a pesar de la hora temprana. La casa se sentía diferente ahora. Pintura fresca en todas partes. Muebles reorganizados. El dormitorio donde ella había pasado sus últimos meses, convertido en una oficina en casa. Había vendido mi práctica en junio.
35 años de cirugía ortopédica reducidos a contratos y transferencias electrónicas. La fundación necesitaba un director médico a tiempo completo. Había descubierto que necesitaba algo más allá de lo que el quirófano podía ofrecer ya. Mi teléfono vibró. Notificación de pago del banco. Julián Vargas, $2,500 depositados, ligeramente por debajo de la cantidad ordenada por la corte, pero dentro del periodo de gracia que Milla había negociado. Archivé la notificación sin leerla 2 veces. Se había convertido en una transacción, nada más, un recordatorio mensual de que las consecuencias eran matemáticas y continuas. La fundación había tratado a su primer paciente 2 semanas antes. María Santos, 7 años. Pie equinovaro que no se había corregido porque su familia no podía pagar la cirugía. 3 horas en el quirófano. 6 semanas de yeso. Terapia física cubierta completamente por la fundación. Había caminado sin cojear por primera vez en su vida, el martes pasado. Su madre había llorado en mi oficina mientras María giraba en círculos, probando su nuevo andar. Ese recuerdo valía más que cualquier cantidad que Julián jamás pagaría. Dentro de la casa serví café y revisé archivos de casos para la fundación. 4 consultas quirúrgicas programadas para la próxima semana. 2 correcciones espinales. Una displasia de cadera. Una escoliosis severa. Familias que habían estado esperando meses, a veces años, por un tratamiento que no podían pagar. Ahora esperarían semanas en lugar de años. La fundación tenía fondos para 12 cirugías este año, principalmente de la venta de mi práctica, complementadas por donaciones de colegas que se habían unido durante la debacle del periódico. La habitación de cuidados paliativos donde Mariana había muerto, había desaparecido. En su lugar, una oficina luminosa con grandes ventanales con vista al jardín, escritorio, archivadores, referencias médicas. Su fotografía estaba en una esquina, ambos en nuestra boda, jóvenes y sin darse cuenta de lo complicada que podía volverse la familia. La miraba a veces, pero no me detenía. Ella estaría orgullosa de la fundación. Eso era suficiente. Mi teléfono sonó. Patricia Campos, mi colega e instructora de vela. ¿Todavía estás listo para esta tarde? Se supone que el viento será perfecto. Absolutamente. Había empezado a navegar en julio, algo de lo que Mariana y yo habíamos hablado de hacer, pero nunca encontramos tiempo. Ahora no tenía nada más que tiempo. Tiempo para aprender nuevas habilidades. Tiempo para ayudar a los pacientes a través de la fundación. Tiempo para reconstruir la vida en algo que se sintiera mío de nuevo. La casa estaba tranquila, mi casa. Nadie aquí más que yo, y los recuerdos que elegí mantener. No le había ofrecido a Julián ningún perdón, ninguna reconciliación, ninguna segunda oportunidad. La ley había hecho su trabajo. Se había hecho justicia. Ese capítulo estaba cerrado y yo había pasado a escribir otros nuevos. Alrededor del mediodía, el administrador de la fundación llamó con una actualización. Otra familia había solicitado asistencia. Niño de 9 años con deformidad congénita de la pierna. Múltiples cirugías necesarias. Programé la consulta para el jueves. Así es como se veía la venganza cuando dejabas que se transformara en algo útil. No crueldad, no amargura continua. Solo eliminación sistemática de la explotación y redirección de recursos hacia personas que los merecen. Cerré la casa a las 2:30 y conduje a la marina. El velero que Patricia me había convencido de arrendar esperaba en el muelle 12. Lo suficientemente pequeño para que una persona lo manejara. Lo suficientemente grande para sentir el desafío genuino del viento y el agua. Navegaríamos hacia el sur a lo largo de la costa. Practicaríamos viradas. Tal vez anclar cerca de los cayos si las condiciones lo permitían. Antes de irme, miré una vez más la foto de Mariana en el escritorio de la oficina a través de la ventana. Sonreí brevemente. Luego me volví hacia el coche, la fundación, la navegación, la casa tranquila que se sentía como un hogar de nuevo. Nuevos pacientes que necesitaban ayuda, nuevas habilidades para aprender,
nuevos capítulos abriéndose más rápido de lo que podía escribirlos. Julián estaba en algún lugar de la ciudad, trabajando en cualquier trabajo que hubiera encontrado después de perder el puesto en el concesionario, haciendo pagos mensuales que se extenderían por 3 años. Esperaba que hubiera aprendido algo, sospechaba que no. De cualquier manera, ya no importaba. La marina esperaba. La tarde se extendía por delante. Se suponía que el viento sería perfecto. Conduje hacia el sur con las ventanas bajadas. La radio tocando algo que no reconocí, pero disfruté de todos modos. Movimiento hacia adelante. Eso es todo lo que la vida realmente requería. Movimiento hacia adelante y propósito. Yo tenía ambos. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.